Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Si les preguntara cómo es que glorifican a Dios con sus vidas. Si les preguntara específicamente, bíblicamente, cómo es que pueden edificar, cómo es que pueden glorificar a Dios con sus vidas, me pregunto qué me dirían, si pudieran responderme concretamente un versículo, una forma específica en la que pueden glorificar a Dios en sus vidas. Si les preguntara si saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, esta semana, algo específico, algo bíblico, no tal vez lo que piensan, tal vez lo que sienten que es la voluntad de Dios, pero algo concreto bíblico que sepan que es la voluntad de Dios para sus vidas, no la vida de la persona que está a la izquierda o a la derecha o enfrente o atrás de ustedes. En este pasaje vamos a ver que Pedro nos pregunta, nos manda a hacer algo muy difícil, muy difícil, y me atrevería a decir que es aún más difícil para los cristianos que están viviendo en este tiempo cuando Pedro escribió. Y Pedro no nada más nos manda a hacer algo, sino nos da razones por las cuales debemos hacerlo. Y lo que Pedro está asumiendo es que las razones que nos está dando son razones suficientes para el cristiano para querer hacerlo. Si eres un papá, un abuelo, un tío, un hermano mayor o un hermano menor gandalla, has utilizado esta palabra porque yo lo digo. Y muchas veces ese es nuestro último recurso cuando nos preguntan, ¿y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo lo digo. ¿Sabes? Dios es mejor Padre para nosotros y en su palabra no nada más nos dice un porque yo lo digo, sino nos da tres razones por las cuales el cristiano obedece a sus superiores. El cristiano obedece porque glorifica a Dios. La obediencia del cristiano glorifica a Dios. La obediencia del cristiano agrada a Dios. La obediencia del cristiano ejemplifica a Cristo. Esas tres razones vamos a ver
por las cuales el cristiano obedece y aún su obediencia produce dificultades. Entonces el cristiano obedece aunque su obediencia le complique su existencia, aunque su obediencia no sea práctica, no agilice papeles, no agilice trámites, no agilice horarios. El cristiano obedece porque glorifica a Dios, porque agrada a Dios y porque sigue el ejemplo de Cristo. Entonces ¿te acuerdas en el contexto de Primera de Pedro? Los cristianos están siendo perseguidos. Pedro les dice cómo es que deben de actuar como extranjeros. En el capítulo 1 les dice entonces preparen su mente para la acción. Es un mandamiento, un imperativo. Les está diciendo, ¿se acuerdan? No vivan intoxicados. No vivan intoxicados de una manera en donde se les olvide la esperanza que tienen en Cristo. Pasamos algún tiempo hablando de cómo podemos vivir intoxicados. El cristiano en medio de este peregrinaje pone su mente proactivamente, se prepara para la acción donde no vive intoxicado, ¿sale? Entonces vive recordando las promesas de Dios. El cristiano vive edificándose unos a otros, sabiendo que estamos edificados en la roca que es Cristo, siendo rechazados, y si la roca fue rechazada, nosotros somos rechazados, pero como somos rechazados por el mundo, somos amados por Dios. Entonces el proyecto de Dios, que es su pueblo, está siendo edificado, está siendo rechazado por el mundo, pero está siendo elegido por Dios. El cristiano vive su peregrinaje con una mente activa, con una mente preparada, activos dentro de la iglesia, en la comunidad, edificándose, amándose. Y ahora Pedro empieza a transicionar a la vida social del cristiano. Y fíjate, la implicación de esto es que Pedro está seguro que la esperanza de la cual nos ha hablado en el primer capítulo tiene repercusiones en la vida social del cristiano, en la vida cívica del cristiano, en la vida íntima del cristiano. La semana que viene vamos a hablar del matrimonio. Pero las esperanzas que Dios nos ha dado tienen que permear, tienen que modificar la forma en la que yo vivo en mi ciudad, en la que yo vivo en mi trabajo, y eso es lo que Pedro está ahorita haciendo. Nos está diciendo cómo vivimos como extranjeros en medio de la persecución y cómo vivimos en nuestra vida social, en nuestra vida cívica, en nuestra vida laboral y después en nuestra vida de hogar. Fíjate, entonces en el capítulo 13 empieza con un imperativo, versículo 13. Sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Versículo 17, fíjate, dice, den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Son dos imperativos. El primero es obedezcan, sométanse. El segundo es honren. Sométanse significa reconocer la autoridad de alguien que tiene sobre mí. No está hablando de un valor ontológico o de que yo por someterme soy menor persona o de menor valor. No está ni siquiera haciendo una inferencia hacia ese argumento. Está diciendo que entonces yo como cristiano reconozco quién está por encima de mí, quién tiene responsabilidad por encima de mí, y mi responsabilidad de reconocer esa autoridad y entonces someterme, obedecerlo. La segunda, respeten, es reconocer el debido lugar de alguien. Y date cuenta que son aparentemente sinónimos. Yo no puedo someterme a alguien, no puedo obedecerlo si no aprecio la autoridad que esa persona tiene. No puedo apreciar la autoridad que esa persona tiene si yo no reconozco el propio lugar que Dios le ha dado en la sociedad. Fíjate, entonces empieza con dos imperativos, con dos mandamientos: sométanse, reconozcan, honren. Sométanse a toda autoridad humana. Y aquí Pedro me está empezando a hacer sentir incómodo, honestamente, porque no me está diciendo que me someta a la autoridad que es buena o a la autoridad que es competente. No me está diciendo que me someta a la autoridad que tiene buenas legislaciones o buenas ideas o buenas propuestas.
No me está diciendo que me someta al gobierno por el cual facilite el avance del cristianismo. Fíjate que me está diciendo que me someta a todas las autoridades. Sométanse a toda autoridad humana. Habla del rey, obviamente no tenemos rey, podemos decir que la autoridad suprema en este país es el presidente. Podemos decir que aunque nos guste o no el presidente, nuestra responsabilidad como cristianos es reconocer el propio lugar que Dios le ha dado y someternos a esa autoridad. Sométanse al rey, sométanse a los gobernantes. Fíjate cómo dice que han sido puestos o han sido enviados para castigar el mal, para recompensar el bien. Y la pregunta de este versículo es, bueno, ¿por quiénes fueron puestos los gobernantes? Quiero que regreses a ese versículo y quiero que leas ahí conmigo que dice entonces sométanse al rey y a los gobernantes que han sido puestos. ¿Por quiénes han sido puestos? ¿Han sido puestos por el rey? ¿Han sido puestos por Dios? Podría ser un imperativo divino, se le llama. Se asume que es Dios quien da la orden y no está muy loco imaginarnos esto. Romanos 13, fíjate lo que dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, porque no hay autoridad que Dios no haya puesto. Ponte a pensar en esto y en las implicaciones de esto en ese contexto en el cual los cristianos estaban viviendo. Así que las que existen fueron establecidas por Él, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Los gobernantes han sido puestos para recompensar el bien, para castigar el mal. Esto se le dice a un pueblo que ha sido exiliado por su fe. Esto se le dice a un pueblo donde está sujeto a uno de los emperadores más violentos en la historia de Roma. Y entonces muchas personas argumentan que entonces lo que Pedro dijo tuvo que ser a fuerzas escrito antes de que la gran persecución empezara. O sea, estaban siendo perseguidos muy gravemente, la persecución era cruenta, pero no empezaba lo peor de la persecución, porque te imaginas si estuvieran los cristianos siendo empalados, quemados, apedreados, ¿cómo es que Pedro nos va a estar diciendo esto? Pero ponte a pensar que incluso si este argumento tuviera mérito, la persecución que estaban viviendo estos cristianos, últimamente era una de las más cruentas que ha vivido la iglesia en toda la historia. Estaban siendo llevados a un lugar concentrado, no muy difícil, a campos de concentración. Estaban siendo discriminados, estaban siendo excluidos de la sociedad, estaban siendo cancelados. No tenían trabajo, con falta de trabajo, con falta de recursos no tenían dinero. Si no tienen dinero, viven en hambre. Si viven en hambre, viven con enfermedades, y donde hay enfermedades hay muerte. Pedro en el capítulo 1 les está describiendo una persecución bastante grave. Les está diciendo que no se desanimen en esta persecución porque tienen una esperanza viva. Ahora ponte a pensar cómo es que estos cristianos están recibiendo este mandamiento. Ponte a pensar que estás ahí sentado en la iglesia. Tal vez tu papá o tu mamá o tu hermano están sufriendo gravemente por esa persecución, tal vez viven en hambruna, tal vez tus hijos no han comido, tal vez están enfermos. Y Pedro les dice que se sometan a toda autoridad. Ponte a pensar en la reacción de estos cristianos. Es un mandamiento bastante difícil, ¿no es cierto? Es un mandamiento que prueba la fe del cristiano. Es un mandamiento donde muchos cristianos en ese tiempo dejaron su fe. En ese tiempo donde tenían que adorar al César o adorar a Cristo, donde el seguir a Cristo significaba considerar un precio que jamás ellos imaginaron, para muchos de ellos no era suficiente las razones que Pedro les da. Y fíjate las razones que Pedro les da en el versículo 18.
vemos el mandamiento a los siervos. Antes de ir a las razones, versículo 18, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. El mismo imperativo de la vez pasada, sométanse, reconozcan la autoridad, obedézcanla. Siervos era un término para trabajadores de casa, literalmente esclavos de casa. Y esta esclavitud no era lo mismo que la esclavitud en la América colonial, donde esclavizaron muchísimos negros para utilizarlos como animales, como propiedad. No era lo mismo, estos esclavos tenían por lo menos el derecho a propiedad, podían comprar su libertad. Sin embargo, este sistema era un sistema opresor donde oprimían a los más vulnerables para enriquecer a pocos. Séneca, Aristóteles, hay muchísimas citas donde se reconocen a estos siervos, estos esclavos, no más que herramientas de trabajo. Sí, podían comprar su libertad, después con un tiempo, si podían ahorrar el dinero, podían casarse, los hijos les pertenecían al amo, pero podían tener un sentido de propiedad, podían tener su propia casa, pero si eran golpeados por el amo, nadie los castigaba. Si terminaban sufriendo muerte por la golpiza del amo, no había ley que los protegiera. Estamos hablando de un sistema opresivo. Date cuenta lo que Pedro le está diciendo a los cristianos. Quiero que empieces a sentir un poco lo que Cristo demanda cuando dice: el que venga en pos de mí, que tome su cruz y sígame. Quiero que empieces a sentir el precio de lo que Cristo pagó por su pueblo y lo que el pueblo ahora es demandado y esperado hacer en consecuencia de lo que Cristo ha hecho por ellos. Es un mandamiento bastante difícil. Fíjate entonces las razones que les da Pedro por eso. Les dice: sométanse a todos, incluso a los insoportables, a los torcidos, literalmente es torcido, moralmente corruptos. Sométanse en todo respeto, incluso a los que los tratan mal. Fíjate entonces, la primera razón por la cual el cristiano obedece es porque quiere exaltar el nombre de Jesús con su obediencia. Versículo 13, date cuenta lo que dice: por causa del Señor. Ve conmigo al versículo 13, fíjate lo que dice: por causa del Señor, sométanse por causa del Señor a toda institución. ¿Qué significa por causa del Señor? Porque es la voluntad de Dios, versículo 15. Porque es la voluntad de Dios que practiquemos el bien y hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Por causa del Señor, porque es lo que Dios quiere. Porque es lo que el Señor quiere. Date cuenta que me someto a malos jefes, a malos amos, aun que son torcidos moralmente. Me someto porque es la voluntad del Señor, por causa del Señor. Fíjate entonces, por causa del Señor me dice que me someta. El versículo 15 me dice porque es la voluntad de Dios. Entonces lo podría parafrasear así. Fíjate, o sea, sométanse a sus amos, sean buenos o malos, porque es la voluntad de Dios y esto demuestra lo bueno que es Dios. Date cuenta lo que Pedro me está diciendo. Sométanse a Dios para que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esa es la voluntad de Dios. Que obedeciendo y haciendo el bien, que en este contexto haciendo el bien se resume a someterme a mis superiores, haga callar la necedad de los insensatos. En este contexto había mucha ignorancia de lo que era el cristianismo. El cristianismo se consideraba una secta de canibalismo. Cada vez que se reunían los cristianos decían que iban a participar de la cena del Señor, donde comían la carne de Cristo y tomaban la sangre de Cristo. La gente pensaba que se reunían a practicar canibalismo.
Después, cuando participaban de la Cena del Señor, participaban de lo que se decía el Festival Ágape o la reunión de amor. Lo vemos ahí en Judas capítulo 1, versículo 20, después en 1 Corintios 13, cuando Pedro está hablando de cómo participamos y cómo compartimos alimentos. Anteriormente, en la iglesia primitiva, no solamente era participar de la Eucaristía, sino también era una oportunidad para reunirse como pueblo y participar de lo que Dios les había provisto esa semana, y lo llamaban la fiesta del amor. Y muchas personas pensaban que los cristianos participaban de orgías, y entonces al cristiano se le consideraba ateo porque no creía en dioses, porque rechazaba esa idea o esa noción de que todo era un Dios y para todo había un santo. Pensaban que el cristiano no respetaba esa idea de espiritualidad. Se le consideraba al cristiano un ateo, un caníbal y una persona que vivía en orgías. Ese es el contexto por el cual el cristiano está siendo perseguido, por el cual el cristiano está siendo excluido, por el cual el cristiano está sufriendo. Pedro les dice entonces que se sometan a sus autoridades para que haciendo el bien demuestren lo bueno que es Dios, callen la ignorancia de los insensatos. Me llama la atención que dice, porque es la voluntad de Dios, versículo 15, porque es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Muchas veces en verdad nos complicamos tanto buscando la voluntad de Dios. Y la buscamos en el aire, la buscamos en sueños, la buscamos en la sopa, la buscamos en donde sea, menos en donde Dios nos las ha dado. Fíjate, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, la voluntad de Dios, otra vez explícita. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Fíjate, 2 versículos claros, explícitos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que haga buenas obras para demostrar la bondad de Dios y que me aparte de inmoralidad sexual. Me atrevería a decir que un montón de nuestros problemas, un montón de nuestras confusiones se resolverían si pudiéramos por lo menos escuchar esas dos declaraciones explícitas de lo que es la voluntad de Dios. No sé qué hacer, estoy confundido. Ok, bueno, haz buenas obras para demostrar la bondad de Dios a los demás y apártate de inmoralidad sexual. Si ya cubres eso, hermano, me atrevería a decir, no se resuelven todas las cosas, pero la mayoría de las cosas se podrían resolver. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no nos gusta lo que Dios nos ha dicho explícitamente, no nos gusta, se nos hace muy extremo, se nos hace muy radical y empezamos a buscar en la sopa y oramos a Dios que si entonces llueve hoy, Juanito es la voluntad de Dios, aunque no cree en Dios, aunque no ama a Dios, aunque ni siquiera viene a la iglesia, pero si llueve mañana es la voluntad de Dios para mi vida. Haz buenas obras, demuestra la grandeza de Dios, que Dios es mejor, que Dios vale la pena, que Dios es hermoso, vive en pureza sexual. Fíjate cómo lo dice. Por causa del Señor exaltamos a Dios con nuestra obediencia, hacemos callar la ignorancia de las personas. Versículo 16, esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Te voy a leer dos citas y quiero que pienses en lo que dicen. Un comentarista cristiano, Selwyn, dice, la libertad cristiana no es un escape a la vida de servicio, sino más bien es un cambio de amo. Date cuenta que Pedro no está animando a los cristianos para pelear por su libertad, para armar una revolución, para fracturar el sistema opresivo en el cual los cristianos viven. Date cuenta que muchos han rechazado el cristianismo por este tipo de versículos. Porque Pedro los está animando a exaltar a Dios debajo de ese sistema opresivo y demostrar por sus buenas obras, no por su retórica, por sus buenas obras demostrar que Dios es digno de seguir, que Dios es hermoso, que Dios vale la pena, que Dios es mejor de cualquier cosa que le puedan prometer al cristiano, y por sus buenas obras calla la ignorancia de los insensatos. Fíjate Calvino lo que dice. Juan Calvino dice, la vida cristiana es una servidumbre libre y una libertad servidora. En otras palabras, te lo voy a decir así.
El Evangelio no es la puerta para una vida empoderada de éxito. El Evangelio no es la puerta o la llave o la clave para tener una vida de autoridad sobre los demás. Es donde Dios te ha liberado de tus pecados y de la condena de tus pecados, y utilizas esa libertad para servir a un amo. Si no me crees, te leo Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse los unos a los otros. Entonces, por causa del Señor me someto a las autoridades, no porque se lo merecen las autoridades, sino porque el Señor me lo dice y porque su gloria es muchísimo mejor que mi sentimiento pasajero de libertad, de dignidad, de justicia. Honestamente, ¿sabes por qué estos capítulos se sienten incómodos para nosotros y así no ya tan llamativos como que nos llegan? Porque pensamos honestamente que el cristianismo es ese boleto para todos aquellos de nosotros, como tú y como yo, que somos alérgicos a la autoridad. Y empezamos a ser demasiado impacientes delante del sufrimiento injusto. Pensamos que nuestro llamado como cristianos es irrumpir cualquier sociedad, fracturar cualquier establecimiento y pelear por nuestra justicia. Un comentarista que estaba leyendo bastante interesante, después ahí te lo puedo compartir si te interesa, estaba argumentando y estaba juntando varios argumentos cristianos buenos, teológicos, donde decía que la independencia americana no había sido tan cristiana como se pensaba. Porque la rebeldía en contra a ese sistema no había sido siquiera por un sufrimiento que los cristianos estaban viviendo como en Primera de Pedro. Era porque les estaban cobrando el té de más. Les estaban cobrando el té demasiado caro y aprovecharon para hacer una independencia. Y me imagino si hubieran leído Primera de Pedro más lento, si hubieran dejado esas palabras que hicieran un efecto un poco más profundo en sus corazones y si hubieran amado la gloria de Dios más que su té o más que su sentido de justicia, tal vez Dios hubiera hecho un mejor y más duradero avivamiento en medio de su pueblo. Porque sabes, el cristiano se somete a autoridades injustas, Pedro lo ha dicho, para callar la ignorancia de los insensatos con nuestras buenas obras. No te vayas a enojar conmigo, hermano, pero la iglesia no va a ser rescatada por tus memes en Facebook o por tu retórica en contra de cualquier gobierno. Hermano, te voy a ser honesto, la iglesia jamás ha sido rescatada por retóricas. Jamás ha sido rescatada por memes reformados o por memes cristianos o por chistes en contra de X o Y. Pedro no les está diciendo que hagan pancartas, que digan cómo se deben de hacer las cosas. Pedro les está diciendo que vivan como lo que ellos son llamados a hacer. Me atrevería a decirte que si pasaras menos tiempo en marchas a favor de la familia y más tiempo amando a tu familia, transformando el evangelio con el evangelio de tu familia, y que las demás personas vieran que tu familia es diferente, no porque debes de hacerlo, no porque Dios te lo dijo, sino porque tu corazón ha sido redimido y estás caminando como cristiano, me atrevería a decir entonces que tus amigos podrían empezar a ser silenciados. La insensatez de los incrédulos pudiera empezar a ser silenciada. Si pasaras menos tiempo gritándoles o regañándoles y más tiempo viviendo como lo que estás criticando. Muchos de nosotros pasamos tanto tiempo criticando el matrimonio igualitario, pero honestamente, hermanos, muchos de ellos tienen mejor matrimonio que nosotros. Pasamos criticando el aborto y compartimos debates y memes y lo que sea, pero los hijos que tenemos no los amamos como los debemos de amar. No atesoramos a los niños. Un ejemplo es cada vez menos adultos tomando responsabilidades en los niños en la iglesia. Si es incómodo, es una realidad. Pero ¿cómo es que vamos a cuidar a la próxima generación? ¿Cómo es que les vamos a impartir el conocimiento de Dios? No es pasando tiempo con ellos, no es amándolos. Y hermanos, eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Cuando nos está llamando a amar a los niños, a servir a los niños.
Hermano, el debate del aborto, te soy sincero, no va a ser ganado con el posteo que vas a poner el martes. Porque ¿sabes qué? Solo los que piensan como tú lo van a leer. Y solo los que piensan como tú lo van a compartir y le van a dar like. Es una burbuja, es un ecosistema bastante seguro para ti. Todos te echan porra, todos ahí están repitiendo lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no sales al mundo y en vez de pancartas retóricas ya bastante usadas, ¿por qué no actúas como Cristo te ha llamado a actuar, con tus buenas obras, con humildad, sometiéndote a las autoridades, siendo respetuoso, no porque se lo merecen, por causa del Señor? Fíjate, ¿por qué obedecemos? Porque trae gloria a Dios. Porque demuestra al mundo que Dios es digno de seguir, que Dios es mejor, que Dios es digno de confiar, que no necesito vivir en angustia aunque Cuitláhuac o cualquiera esté en el gobierno, que Dios es soberano, que Dios decide, que necesito participar en la sociedad como cristiano responsable, pero necesito estar tranquilo. Mis posteadas, mis berrinches, mis peleadas no sirven absolutamente de nada. ¿Por qué no entonces con mis buenas obras? ¿Por qué obedezco? Porque le trae gloria a Dios. La segunda, ¿por qué obedezco? Porque le agrada a Dios mi obediencia. Fíjate, versículo 19, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Date cuenta cómo lo dice, por sentido de responsabilidad delante de Dios. La Reina Valera 60, por causa de la conciencia delante de Dios. La nueva versión de las Américas, por causa de la conciencia ante Dios. En otras palabras, sabiendo qué es lo que Dios quiere, sabiendo qué es lo que a Dios le agrada, sabiendo qué es la voluntad de Dios, porque es digno de elogio que sabiendo qué es lo que Dios quiere, soportemos penalidades, sufrimientos, aún sufriendo injustamente. Porque es digno de elogio. ¿Qué es digno de elogio? Que suframos injustamente. ¿Te das cuenta una vez más que el cristianismo no significa libertad de sufrimiento? Que tanto mal nos hacen, tantos clichés que nos prometen ausencia de sufrimiento si seguimos a Cristo. Que vivir radicalmente como cristianos desde nuestro corazón, desde nuestras casas, desde nuestras iglesias traerá oposición. Y que Pedro nos está prometiendo precisamente esa oposición por nuestra obediencia, pero en medio de esa oposición nos está dando razones que el corazón del cristiano atesoran y para el corazón del cristiano son suficientes para obedecer, aunque su obediencia le traiga sufrimiento. El cristiano no obedece porque es práctico. El cristiano no obedece porque le facilita la vida, le puede facilitar, no le puede facilitar la vida, pero el cristiano obedece porque es la voluntad de Dios, porque le trae gloria y le agrada a Dios, es digno de elogio. ¿Quién nos va a dar el elogio? Dios. Es digno de elogio para Dios. Date cuenta lo que está diciendo Pedro, que para el corazón del cristiano la gloria de Dios y el beneplácito de Dios son razones suficientes para sufrir injustamente. ¿Te das cuenta de lo que Pedro nos está pidiendo? El demostrar la gloria de Dios, el conseguir el beneplácito, la aprobación de Dios son suficientes para hacer las cosas bien, aun si me complican las cosas. Y una vez más te lo repito, hermano, el cristianismo no es una bola de principios para tener un mejor X o Y. El cristianismo es cómo es que Dios me ha rescatado, me ha redimido, me ha transformado mi corazón y ahora cómo es que el cristiano vive a la luz de esa realidad, le traiga dificultades o no. Yo amo a mi esposa, debo de amarla porque es lo que Dios dice, le trae gloria a Dios.
glorifica a Dios, le agrada a Dios, me complique la vida o me la facilite. Pago impuestos. No porque me va a cargar el payaso y voy a tener después que pagar más impuestos. Porque le trae gloria a Dios. Demuestra que confío en las promesas de Dios, que mi corazón no está en ese dinero. Demuestra que amo la aprobación de Dios más que cualquier otra cosa, aún si me dificulte la vida. Versículo 20, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. ¿Te das cuenta? Eso merece elogio delante de Dios. Tengo una pregunta. ¿El elogio de Dios es suficiente para ti? Cuando nadie te ve, cuando tal vez las consecuencias de ese pecado no van a salir a la luz o nadie va a saber, ¿el elogio de Dios es suficiente para ti? Eso define al corazón cristiano. La gloria a Dios es suficiente para ti. El demostrarle al mundo que Dios es bueno, que Dios es mejor, que Dios es glorioso y que amas vivir en obediencia porque no hay otra persona como Cristo y como Pedro. ¿A quién podremos ir? ¿A quién podremos ir? ¿Quién nos dará pan de vida eterna? ¿Es suficiente para ti la gloria de Dios, la aprobación de Dios? Fíjate el último. Obedecemos a Dios porque seguimos el ejemplo de Jesús. Versículo 21, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Otra vez, para esto fueron llamados. ¿Para qué fuimos llamados? La respuesta no es porque Cristo sufrió por ustedes. Ve conmigo al versículo anterior. Para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Si sufren por hacer el bien, esto merece elogio delante de ustedes. ¿Para qué fueron llamados? Para sufrir por hacer el bien. La semana pasada, en una de las prédicas, alguien comentó ahí en un video que esa idea de que el cristiano era llamado al sufrimiento no era bíblica. Y me pregunto, no sé si leerán la Biblia. En verdad no sé si leerán la Biblia o qué leerán. Fíjate, versículo 20. Si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Versículo 21. Para eso fueron llamados, para sufrir injustamente. ¿Pero por qué? Porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo sufrió injustamente. Cristo nos dio el ejemplo. ¿Para qué? Para vivir en sufrimiento injustamente. Hacemos el bien porque es la voluntad de Dios, nos complique la vida o no. La razón del cristiano para obedecer no es un pragmatismo. Obedezco porque Dios es digno de mi obediencia, porque Él es digno de mi adoración. Porque le quiero demostrar al mundo que Él es mejor que el pecado al cual estoy a punto de rendirme. Porque le quiero demostrar al mundo que no hay Salvador como Cristo. Porque quiero ganarme la aprobación de ese Señor que ha dado todo por mí. Por eso obedezco. Fíjate, termina con el ejemplo, con el Evangelio. Y te lo repito una vez más, date cuenta cómo repetidamente el cristiano es motivado por el Evangelio. No por culpa, no por vergüenza, no por remordimiento. Por el Evangelio, por la gracia que ha de producir obediencia en nuestros corazones. Versículo 22, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaban los insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Versículo 24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Eso debería de ser suficiente para el cristiano para obedecer a Cristo. Porque lo ha amado cuando no se lo merecía, lo ha rescatado cuando estaba perdido, sufrió
Cristo lo que nosotros jamás sufriremos injustamente. Date cuenta que Cristo se sometió a la injusticia, obedeció para darle gloria a Dios, para conseguir la aprobación de Dios, para demostrarle o callar la ignorancia de los insensatos. ¿Te das cuenta cómo Cristo últimamente obedece para llevarle gloria a Dios, para conseguir la aprobación de Dios, para salvar a los pecadores, demostrar que Dios es bueno? El cristiano obedece para glorificar a Dios, para agradar a Dios y para salvar, para callar a los insensatos. Hermanos, que el amor que tenemos por el mundo no sea superficial, no sea simplemente pasajero, sino si estemos dispuestos a sufrir como Cristo sufrió por un mundo que lo habría de rechazar. El cristiano estará dispuesto a sufrir injusticia para demostrar a aquellos que los están oprimiendo que Dios es mejor. Honestamente, hermanos, mi cabeza empieza a pensar en argumentos en los cuales esto sería una excepción. Pero quiero que aterrices esto por lo menos en Primera de Pedro y te haga pensar que lo que Pedro está diciéndonos, por lo menos nos debería de hacer mucho más lentos en rechazar la autoridad. El contexto en el cual los cristianos están viviendo en este momento no se compara al bache que yo tengo aquí en Lucio. Y fíjate que mi tendencia es rebelarme al gobierno por el bache que yo tengo, cuando no sé absolutamente nada del sufrimiento de mi Señor y del sufrimiento de estos cristianos. Pedro nos está señalando a Cristo que no fue alérgico a la opresión injusta, no fue alérgico a la incomodidad y estuvo dispuesto a esperar confiando en la soberanía de Dios, confiando en la justicia de Dios para demostrarle al mundo que Él es mejor. Hermanos, que nuestro amor por el mundo no sea superficial, que nuestro amor por Cristo no sea superficial. ¿Estaremos dispuestos a vivir injustamente, a vivir en humildad, a vivir en obediencia para llevarle gloria a Dios, para agradarle a Dios y para caminar en los pasos de nuestro Señor? Padre, Señor, vengo delante de este pasaje. Señor, ¿qué te puedo decir? Tú sabes mi corazón, Dios. Es un pasaje bastante difícil para nosotros. Para mí, mi Dios, estoy acostumbrado a luchar por lo que quiero, a definir mi propio sentido de justicia. Soy demasiado débil. Somos demasiado débiles, mi Dios, ante el sufrimiento. Tenemos una idea muy superficial de lo que es glorificarte, de lo que es seguir los pasos de aquel que murió por nosotros. Pero Padre, no vivo en desconsuelo porque sé que tú eres capaz de hacer lo que te has propuesto en tu pueblo. Te ruego, Padre, por tu gracia, fortalezcas nuestro corazón, madures nuestra fe. Y Padre, que esta palabra empiece esta semana a modificar nuestros corazones, mi Dios, a estar dispuestos a afrontar más incomodidad, injusticia por tu gloria. Padre, te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.